Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra nueva entrega semanal, nuestro podcast número 26. Para nosotros es un privilegio y como habíamos mencionado, íbamos a tener invitados especiales y hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a ver si logro resumir un poco de su vida rápidamente. La conozco hace aproximadamente 55 años. Es mi hermana. Ella, de hecho, me salvó en una ocasión de ahogarme en una piscina. Así que gracias, Erika. Ella es psicóloga, es pastora, escritora, teóloga. Ella es el genio de la familia. Y nosotros estamos felices de tenerla esta tarde. Le habíamos mencionado que en esta serie íbamos a abordar temas sobre salmos y un recorrido de los salmos más conocidos o de pronto más leídos por la cristiandad, y aprovechando en este mes, el mes de la Biblia, haciendo un énfasis y desafío a la importancia de la palabra del Señor. Hoy nos acompaña Erika Harris de Herrera y hoy vamos a recorrer, y yo voy a solamente a dar unas pinceladas o lo mínimo para que escuchemos en esta tarde un recorrido sobre el Salmo 23, conocido por todos. Recuerden la asignación, vaya y tome su texto bíblico, busque el Salmo 23 para que pueda leer junto con nosotros y hoy ser desafiados por el contenido de la palabra. Erika, gracias por acompañarnos hoy. Qué bendición tenerte con nosotros. Gracias a ti, Iram. Es una bendición para mí, siempre es un privilegio servir al Señor en todo lugar donde Él nos llame, y por supuesto que es un mayor privilegio el acercarnos al texto bíblico y encontrar en él alimento para nuestras almas el día de hoy. ¿Por qué es importante irnos directamente al texto bíblico y directamente a la fuente? Como una forma de introducir la importancia de conocer la palabra del Señor. Porque Jesús dijo que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús dijo, mi palabra es verdad, en ella ustedes serán santificados. La palabra de Dios nos dice, hablando de ella misma, de parte de Dios, en Isaías 55, que la palabra del Señor no regresa vacía. Entonces, aun cuando nosotros podemos encontrar muchísimos libros y comentarios bíblicos, palabras de ánimo en predicaciones y en muchas fuentes que tenemos a nuestro alcance, realmente donde hay vida y donde hay transformación es directamente en la palabra de Dios. Esa palabra que usaste, transformación, creo que es uno de los énfasis más importantes, porque en ocasiones quedamos solamente con la mera información. Hace algunos años tomé una decisión que cada vez que íbamos a compartir sobre un principio o sobre la palabra, no solamente procurábamos informar a la gente hoy tiene mucha información, sino que sucedieran procesos de transformación que los produce obviamente Dios a través de su palabra. Así que esa palabra es clave, así que ténganla ahí, transformación. ¿Cómo el texto de esta tarde puede transformar nuestras vidas en la medida que nos acercamos hoy al Salmo 23 y podemos entender o reconocer la figura de Dios como nuestro pastor? Dijimos que los salmos contienen momentos en la vida del salmista y del escritor que narraban situaciones de dificultad, de momentos en donde sus emociones eran expresadas. ¿Qué encontramos en el Salmo 23 o cómo miras la estructura del Salmo 23? Y conversemos sobre eso. Bueno, el Salmo 23 se nos presenta como un salmo escrito por David. Lo que mencionabas hace un momento con respecto a la estructura de los salmos es que los salmos son poesía. Y como toda la poesía humana, o son cánticos en forma de poemas, y como toda la poesía humana refleja las emociones del escritor, las emociones del salmista o del que compone. Y en el caso de David, a lo largo de su historia de vida, él compuso una gran cantidad de salmos que estaban reflejando sus momentos
que él vivía, que estaban reflejando sus relaciones personales, sus crisis personales, Sí. sus caídas personales. Sí, sí, Y en noté. este caso nos encontramos con un salmo que se considera es de los salmos que David escribe ya en su tiempo de madurez, en tiempos en que probablemente estaba siendo acosado, ya sea por el rey David, por Ajá. el rey Saúl, porque él plantea y él habla de sus enemigos y habla de Ujú. momentos muy complicados en este salmo. Y por eso los salmos nos cautivan, no importa el tiempo que pase, porque todas las personas nos podemos sentir identificados en algún momento o en otro con las emociones que Ujú. reflejan los salmistas. Ahora, este salmo por lo general se lee en los sepelios. En los funerales, es terrible. ¿Verdad que sí? ¿Y qué Terrible. quiere decir? Que nos perdimos la mayor parte de la vida pudiendo haber experimentado a Dios como nuestro pastor Claro. y solamente mirar al aspecto, finalicé mi carrera y espero que Él me pastoree. Que me haga pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Ajá. Sí, esta es una de las complicaciones que trae cuando nos acercamos a la palabra simplemente o como una costumbre, o hay quienes inclusive como una especie de amuleto, pero no se profundiza en el hoy, en el ahora, en lo que dice realmente todo el contexto, no solo ese pedacito que mencionas del Valle de la Sombra. Este salmo, nosotros podemos encontrar dos figuras importantes. Usualmente nosotros hablamos del pastor, Sí. de Jehová o de Dios o el Señor como nuestro pastor, porque así comienza el salmo. Sí. Y es uno de los salmos más hermosos y que estamos acostumbrados a decir, a cantar, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, pero realmente cuando uno lee el salmo completo, uno se da cuenta de que hay un momento en que hay un quiebre en el relato y el salmista utiliza dos metáforas. ¿Cómo dos metáforas? Utiliza dos figuras de la vida real, de la vida que él conocía, de su cotidianidad. Sí. Él utiliza dos metáforas para él representar su relación con Dios o quién era Dios para él. Entonces, en una primera parte, en los primeros 4 versos, nosotros nos encontramos con que David nos presenta al Señor como su pastor. Pero a partir del verso 5 y el verso 6, que es un salmo muy corto, Sí. él nos presenta a Dios como un anfitrión. Okay. Hay un cambio de metáfora. Okay. Entonces, usualmente nosotros nos quedamos solo con el salmo del pastor, Del 1 al 4. del 1 al 4, y con la figura del pastor, pero realmente David nos está presentando a Dios en un ámbito o una esfera aún mucho más completa, recordando que es un salmo que expresa la confianza de David en sus momentos de dificultad, cómo él veía a Dios, cómo él se relacionaba con Dios, qué significaba Dios para él en sus momentos de dificultad. Lo mismo que nosotros podemos entender hoy para nuestros momentos de dificultad. Voy a leer los versos del 1 al 4 para aquellos que están escuchando en Spotify y en alguna de las plataformas de audio y no tienen de pronto el texto para leerlo y que puedan escuchar el contenido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta aquí es la primera estructura. La primera estructura, la primera metáfora. La primera metáfora. Hablabas que en ocasiones nos quedamos solamente como una declaración lejana, inclusive un sentido de usar este texto como un amuleto. Y nos perdemos la riqueza de la relación que el salmista está describiendo aquí en el uso de artículos posesivos, ¿verdad? Habla de mi pastor, esto habla de me faltará. Me faltará. Mi alma. Mi alma me hará. Qué interesante, ¿verdad? Entonces habla acerca de alguien que tiene una experiencia y lo está haciendo uso de esta dinámica relacional en vida. En vida. En vida. En el presente. ¿Cómo nosotros podemos entender, por ejemplo, este podcast
se llama Familias Fuertes. Qué interesante es poder conectar. ¿Cómo crees que el lector, el que experimenta esta relación con Dios como pastor, puede también pensar en cómo esto puede representar transformación para su necesidad y para su rol diario, su vida cotidiana, inclusive dentro de los contextos de familias? Yo pienso que las palabras claves aquí para una familia, para una persona que conoce al Señor o que inclusive está en el proceso de conocerle, porque Dios se acerca a nosotros y Él busca a toda persona. Yo creo que hay dos palabras que pueden ser claves en esta primera parte, la palabra confianza y la palabra dependencia. Bien. Cuando David está utilizando la figura de el Señor es mi pastor, David se está ubicando él en la posición de una oveja. Entonces es aquí donde yo decía, David utiliza figuras de su vida real, cotidiana, que él conocía, para reflejar su relación con Dios. Y él entendía, él había sido pastor en su juventud. Está escribiendo el rey. Está escribiendo cuando era rey. Cuando era rey. Cuando era rey. Cuando era rey. Y el rey es el líder máximo Ajá. de una nación, y él lo tenía todo y era el líder máximo. Pero tenía en su corazón la naturaleza de un pastor de ovejas. De un pastor de ovejas. Y él entendía la relación que existía entre el pastor en el campo, entre el pastor y sus ovejas. Siendo rey nunca olvidó de dónde venía. Y de dónde venía la fuerza de su reinado, de su confianza, y era de su dependencia en Dios. Esto rompe también nuestros paradigmas de llegar a una posición de poder, donde ya no necesito somos autosuficientes, Exacto. Tenemos gente que nos sirva, hemos alcanzado todo, inclusive se puede hacer a un lado a Dios. Por supuesto, y es lo más triste, ¿no? Que inclusive pasa cuando uno siente que uno está logrando su desarrollo personal y uno pierde de vista que el verdadero desarrollo personal está en la dependencia de Dios. Entonces, cuando David habla de la oveja, y él se pone en el lugar de la oveja, él reconoce lo que él hacía cuando él era pastor de ovejas. Y él sabía que sus ovejas dependían enteramente de la dirección del pastor. Entonces él dice, Dios, en este caso yo no soy el pastor de mi vida, que es lo que decías un poco con esta autosuficiencia en que nosotros incluso se ve como una meta personal. No dependas de nadie, no necesitas de nadie, tú puedes tú solo, tú puedes tú sola, puedes lograr el éxito. Y sin embargo David dice, no, Dios es mi pastor, yo dependo de Él, yo solo no puedo. Él reconoce, él identifica a Dios como su pastor y dice, en Él yo estoy tranquilo porque yo sé que nada me falta, nada me hace falta y nada me faltará. Es interesante porque cuando uno lee el tiempo verbal que se utiliza en este salmo, ese nada me faltará, dice la Reina Valera, algunas dicen nada me falta, nada me hace falta, es porque es un tiempo que involucra al mismo tiempo todos los tiempos verbales, para hacer el énfasis en el tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro. O sea, que es un continuo en la vida, que yo sé que nada en Dios, nada me faltó ayer, nada me falta hoy y nada me faltará mañana. Entonces, habla de dependencia, una dependencia continua, una dependencia constante, porque él sabía que las ovejas no podían realmente ni siquiera subsistir o sobrevivir en el campo sin la dirección del pastor. Sería una de esas cualidades por las cuales cuando la Biblia habla que Dios hablaba acerca de David, decía que había encontrado a una persona conforme a su corazón. Así es. Hablaba del sentido de dependencia, del sentido de reconocer inmediatamente cuando le fallaba a él, y se volvía a los actos de arrepentimiento y otra vez se conectaba. Hoy recibimos la noticia del fallecimiento de la reina Isabel. A nivel mundial, obviamente, se mirarán muchos reportes sobre este tema. Y se menciona que en un prólogo de un libro que ella escribió, ella hizo el prólogo a un libro, habla acerca de la reina sierva que sirvió a un rey poderoso.
donde reina y sierva va con minúscula, y donde el rey, hablando de a quién se puede servir. Entonces, una idea interesante de cómo en ocasiones esa cualidad no es muy común hoy en medio de los poderosos. No. Se ensalzan, se levantan y olvidan el sentido, como mencionas, de dependencia, pero me encanta esa expresión de cómo el descanso, la presencia de Dios se mira de forma completa, pasado, presente y futuro. Y en muchas ocasiones solamente entendemos que aquí hay futuro, en este salmo. Sí. Por eso las personas lo usan solamente cuando se enfrentan, por decir, a la muerte, o ni siquiera, sino que otros lo leen. Sí, otros lo leen por uno. Otros lo leen por uno, porque uno ya no está ahí. Pero qué declaración interesante. El verso 3 habla de la necesidad de que el alma sea confortada, sin adentrarnos en aspectos psicológicos, ¿no? Claro. Porque la Biblia va más allá Por supuesto. de aspectos psicológicos. Pero esta declaración de un alma que necesita consuelo, y aquel himno antiguo que en la expresión dice, mi alma está bien. It is well with my soul. Mi alma está tranquila, está en paz. El escritor de este himno, recuerdas, había sufrido una tragedia increíble frente a la muerte de sus hijas, y la respuesta fue, mi alma está en paz. ¿Cómo se puede llegar a hacer esa declaración y experimentar esa realidad? Por medio de una relación personal, es un conocimiento personal. Uno de los textos más que golpean de repente en Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice, ustedes que conocen a Dios, luego hace una pausa y dice, más bien son conocidos por Dios. Entonces está este entendimiento de que Dios nos conoce y Dios nos llama a conocerle. Si no le conocemos, no puede haber oportunidad de descanso, ni de restauración, ni de transformación. Aquí, cuando volvemos a la oveja en su dependencia es tal que la oveja, inclusive si se cae, hay algunas posiciones en que una oveja si se cae, no se puede levantar. No hay forma humana o animal en que ella, por su propia fuerza, su propio medio, pueda levantarse sobre sus pies. Y cuando ella cae con las patitas para arriba y su estómago se tuerce, todo dentro de ella se tuerce y le va faltando la respiración, ella muere. No tiene forma de salir. Entonces, una de las figuras del pastor, cuando se habla de me restauras, es que me vuelves a mi posición donde yo puedo estar bien. Y eso lo hace solamente el pastor que está pendiente de sus ovejas. Entonces David está diciendo, aun cuando yo en mi vida, en mis emociones, mi alma, mi condición emocional, espiritual, física, he llegado a un punto en que ni siquiera, no hay forma en que yo me pueda ayudar, no hay forma en que nadie pueda hacer algo por mí. El pastor es el que sabe, el que me ve, porque otras ovejas te pueden ver, otras personas te pueden ver, nos pueden ver y pueden pensar qué bien está. Porque tenemos esa capacidad los seres humanos de por fuera vernos bien, aunque por dentro estemos llorando, estemos sufriendo. Y Dios como pastor, Él va más allá, Él nos mira. Él sabe que nosotros estamos con las patitas para arriba. Él sabe que nuestra alma está destrozada, que nuestras emociones están apabulladas, que nuestras esperanzas se han ido, que aun cuando tenemos que aparentar o ser fuertes para otros, e inclusive para nosotros mismos, Él sabe que no es posible. Y es cuando el pastor viene y Él acomoda, Él restaura. La palabra restauración quiere decir volver a poner en su lugar. En su lugar. Sanar lo que estaba herido, lo que estaba enfermo. Entonces el salmista David le dice a Dios, tú eres mi pastor, tú me restauras, tú me vuelves a poner otra vez transformación. Solo Dios puede hacer eso y no se queda en la apariencia, en cómo se ve, cómo nos vemos. Dios ve más allá y por eso el salmista en su total confianza dice, yo sé que tú restauras mi alma. Pero ese es un clamor cuando hay un gran reconocimiento de mi necesidad.
¿no? Claro. Y cómo disfruta el salmista, porque ya esto lo había experimentado en otras ocasiones. Él tenía como un registro histórico, porque ya en su edad madura, adulta, había tenido muchos momentos en donde había sido restaurada su alma, Sí. ¿no? Entonces, una memoria activa, y la fe se habla, que la fe debe tener una memoria activa para que no suceda lo que el Salmo 103 dice: no olvides ninguno de sus beneficios, Él es que te sacó, te rescató, te dio salud, porque humanamente sufrimos de amnesia Selectiva. y sobre todo Selectiva. selectiva. Recordamos lo que queremos recordar y borramos lo que queremos borrar. Y si esto pasa humanamente, pero inclusive hasta con Dios, Claro. tenemos memoria selectiva. Claro. No olvidamos su fidelidad, su cuidado, su provisión, Los milagros. los milagros, y quedamos como que nunca Dios ha hecho nada por nosotros. Aquí el rey estaba haciendo un recordatorio interesante, y podía entonces hacer esas declaraciones de confianza de que Él lo hizo en el pasado, Él lo puede hacer en el presente, Y lo seguirá haciendo. y en lo el futuro. seguirá haciendo en el futuro. El verso 4 habla ya como de una descripción bien oscura. En algunas personas hablan la noche oscura del alma. Ujú. Y hay circunstancias que son así. Ujú. Color hormiga. Y no sé por qué le ponen el color hormiga. ¿Será porque después hacemos un podcast sobre Sí, eso? ¿Te sobre el parece? color hormiga. Ese es por el color que te queda cuando te pica una hormiga. Debe Una hormiga. ser. Sí, entonces hay las noches oscuras del alma. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, como si fuese una sentencia. Ahí algunos describen que literalmente había un camino Ujú. que era utilizado por los asaltadores, Ujú. y que era un camino donde la gente tenía que pasar por ahí y estaba lleno de peligros. Entonces, sabes que voy por ese camino. Y recuerdo una vez que fuimos a tu casa, que fuimos con Joel, ¿recuerdas? Hace algunos años, y nos metimos por una calle súper peligrosa, ¿no? Ujú. Y nosotros no sabíamos, ¿Por y dónde nos diste andábamos? un regañón bien grande, ¿no? Porque andábamos con cámaras, ¿verdad? De turistas y toda la cosa, y cuando llegamos a tu casa, ¿y por dónde vinieron ustedes? Por calle tal. ¿Ustedes qué les pasa, verdad? Entonces, en este caso él sí sabía Ujú. que había un valle de sombra, un camino peligroso, pero mire esta expresión: yo estoy confiado, no voy a temer porque tú estás conmigo. Luego viene aquí elementos interesantes: la vara y el cayado, de protección, de cuidado. Habla de un Dios que nos protege, que nos sostiene y que nos da Es interesante ánimo. porque O la otra figura de la vara y del cayado, que también se usa, de cuando estamos próximos a caer, la oveja en el gran peligro, el valle de sombra y de el muerte valle de a la veces. sombra, ¿verdad? Estamos por caer. El pastor usaba la vara, Y el callado. pero la vara para inmovilizar a la oveja, para que no siguiera al despeñadero, y caía, y con su callado la traía hacia él. Tantas figuras hermosas hay aquí. Sí, lo interesante es que la vara y el callado, para los que nos escuchan o no estas dos figuras, la vara simplemente es una vara, un palo. ¿Palo? Muchas veces ese palo tenía en sus extremos algunas como cuñas, como pullas, como espinitas, porque se usaba en doble función. Uh-huh. Por un lado, el pastor esa vara la tenía colgada de su cinto, y él la sacaba para mover a la oveja cuando se estaba acercando a lugares peligrosos, pero también para defender a la oveja de los lobos, de los depredadores. Y por otro lado, el cayado, que es esta otra vara que tiene en su extremo es curvo, uh-huh, y que es como una especie de bastón más grande. El pastor precisamente la usaba para alar a la oveja y poder atraerla por el cuello o por alguna parte del cuerpo cuando ya estaba en peligro de caerse o de caer en un abismo. Uh-huh. Esta imagen del valle de sombra de la muerte, o sea, el lugar peligroso, tiempo de crisis. Y lo interesante es que a veces nos quedamos con esa idea, hay quienes tienen la idea de un Dios que está con la vara para castigar, o sea, directo, para
porque está con su vara por si me equivoco, si hago algo malo, Él me va a dar, ¿no? Pero esa no es la imagen que nos está presentando David. David nos presenta, él une la idea de la crisis, del peligro, de incluso de la sombra de la muerte. Fíjate que no habla de la muerte, sino de la sombra. O sea, es ese momento en el que hasta parece que me puedo morir. Estoy cerca de decisiones o de crisis que no puedo manejar y no sé qué hacer. En ese momento de oscuridad, aparece la figura del pastor como alguien no solo que corrige, sino que defiende y protege. Y es la figura que está resaltando David. Por eso él tenía completa confianza. Dice, no tengo miedo. ¿Sabes qué es lo que se puede decir en un tiempo como el que nosotros vivimos? Que la emoción que más desgasta al ser humano actualmente y en todas las épocas es el miedo, la incertidumbre, el miedo a perder el control, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al hambre, miedo a la crisis, miedo a la guerra, miedo al desempleo, miedo. Y sin embargo, David puede decir que aún en esos momentos más críticos, él dice, no temeré mal alguno. ¿Qué garantizaba la ausencia de miedo en la vida de David? La presencia de Dios, la presencia del pastor. Cuando hablas de miedo, ¿recuerdas que fue la primera emoción que apareció en el jardín del Edén? Así es, tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. ¿Habrá gente hoy escondida de Dios? Sí. Por miedo a cómo me va a tratar, lo que mencionas. ¿Cuál es nuestra imagen acerca de Dios? Ese Dios grande, sentado en su trono, lejano, carente de amor y de misericordia, pendiente de aguardarnos la fiesta siempre. Pero creo que este salmo nos hace mirar un corazón de un Dios de amor, de misericordia, de nuevas oportunidades, un corazón que tiene cuidado. Y luego nos introduce en la siguiente figura, donde cambia el carácter del personaje. Totalmente. Leo versos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cambia la figura. ¿Cómo lo debemos mirar aquí en estas líneas? Aquí David cambia la figura, la metáfora, y nos presenta a Dios como el anfitrión. Y esto nos debe llevar al contexto histórico y social de David, de a qué se refería él cuando presenta a que alguien prepara mesa delante de mí. Esto hace mucha referencia a la antigua y proverbial hospitalidad en los pueblos del Oriente Medio, que todavía se ve en muchas maneras y en muchos lugares. La hospitalidad tenía que ver con que si tú llegabas de visita por alguna razón a la casa de alguien, el anfitrión te recibía y tenía un protocolo contigo. Ese protocolo incluía, por ejemplo, el que hubiera personas dispuestas o listas para lavar tus pies, porque por el camino, por el desierto, por la tierra, para lavar los pies, para poder entrar con pies limpios a la tienda. Luego tenía el proceso de ungir con aceite. Ungir con aceite era que los anfitriones tomaban un cuenco con aceite y le ponían aceite de oliva, y ponían aceite sobre todo en la cara, en el cuello y en partes de los brazos que estaban expuestos al sol. Porque se utilizaba el aceite como una especie de crema humectante o de reparadora de las quemaduras del sol, de la fuerza del clima. Entonces era una expresión de amabilidad, de cuidado que tenía el anfitrión cuando llegabas. Y luego entonces del aceite venía la comida. Entonces la comida, como la presenta David, es que presenta una comida abundante, sin límite. Dice, aderezas un banquete delante de mí, y mira el detalle, en presencia de mis enemigos. O sea, recordemos, David está hablando que en los momentos de crisis, de dificultad, aún en esos momentos, Dios es poderoso y se manifiesta con amor y con cuidado y con provisión. Entonces él dice, tú presentas tanto así que derramas, llenas mi copa, dice, al punto de que esta rebosa.
Y luego dice, ciertamente, él está diciéndolo como una declaración, una afirmación que tiene él en su vida por la práctica. Otra vez lo que decías de la memoria. Cuando uno no olvida quién ha sido Dios con uno, cómo ha sido Dios, puede hacer declaraciones como estas. O como el mismo salmista, a lo largo de los salmos vamos a encontrar momentos en que dice, no me acordaba hasta que me acordé de mi Dios. Muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y yo le digo a mi alma, no te abatas dentro de mí, porque espera todavía en Dios. Nosotros encontramos que David recurre a su memoria para poder decir como una declaración realmente afirmativa. Esto es una declaración afirmativa y que va con el tiempo, pero que se puede sostener en el tiempo por lo que ha sucedido antes. O sea, Dios había sido para él anfitrión, había sido para él cuidador, pastor, había sido para él alguien que lo cuidaba en los tiempos difíciles. Y él lo que está diciendo es que de aquí en adelante, mira que no dice, no nos asegura que no va a haber otros tiempos difíciles, ni que no vaya a haber más enemigos, ni que no vaya a haber más valles de sombra y de muerte. Sí, él simplemente dice, en lo que yo estoy seguro que de aquí en adelante, o sea, lo que me queda por vivir, la misericordia de Dios va a estar conmigo todos los días de mi vida. ¿Por qué él tiene esa seguridad en el futuro? Por lo que él estaba viviendo en el presente, por lo que él había vivido en el pasado. Entonces dice, ciertamente, ¿qué lo va a seguir? ¿Qué le va a acompañar? El bien y la misericordia de Dios. Entonces sí, hasta el final. Esto es hasta el final. Es una proyección hasta el final. Y es un compromiso también de él permanecer. Permanecer. ¿Verdad? Bajo el bien y la misericordia de Dios. Bajo el bien, bajo la cobertura. En otras palabras, dependencia. Yo no me voy a salir de la cobertura de Dios. Y sobre esa respuesta también, porque el amor implica que debe haber una respuesta de nuestra parte. ¿Sí? Demanda. Demanda. Y aquí él está dándole una respuesta también a Dios en su propia declaración. En la casa del Señor yo voy a morar por largos días. Una cosa he demandado, ese salmo hermosísimo, 37, una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que me encuentre yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice, preguntándole e inquiriéndole para conocer, para saber. Y está conectado a cuál era el corazón del salmista. Y por eso, cómo se conecta un salmo con el otro, porque es toda una vivencia, no es un solo episodio. Hay veces que nuestra vida parecieran ser vividas por episodios. Continuará. Sí, y hasta desconectados, que no es una serie. No, que no necesitas ver el primero para... Sí, no. Entonces, un episodio, pasó algo, listo. Empiezo el otro episodio, otra historia, y pareciera otro personaje, otra persona, y empezamos a vivir. Aquí el salmista estaba diciendo, tengo una sola vida, la vivo delante de Dios, la vivo para Dios, y esta es mi declaración, inclusive de confianza y plenitud, que el bien de Dios y su misericordia me van a seguir, y me gusta la expresión, todos los días de mi vida. Esta declaración puede ser como un antídoto ante el miedo, porque ya saliste del miedo, de hecho no tienes miedo. Sí, tiene que haber, es como decías, no tiene que haber un compromiso. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos el día de hoy entre personas que dicen conocer al Señor y que dicen tener una relación con el Señor, vemos una relación rota o en pedazos o, como tú decías, en episodios. O sea, busco a Dios cuando tengo un problema o sobre todo pienso en Dios como el proveedor económico y quiero que Él me dé porque tengo este problema, tengo esta necesidad. Este es el fenómeno, nosotros analizamos desde el punto de vista sociológico el fenómeno de los tiempos de encierro. Cuando se dio un reporte en muchos lugares del mundo que la asistencia virtual, entre comillas, a todo lo que tenía que ver con expresiones de fe, de predicaciones, de reuniones de iglesia,
se multiplicaron en tiempos de crisis. Y las peticiones, y la gente era se sentía muy libre de pedir oración por esto, por el trabajo, por X. Y una vez que pasa la crisis, esto lo vemos de manera macro con la situación, pero esto lo vemos en forma individual o en grupos pequeños de la misma manera. Cuando estamos mal, nos acercamos a Dios como una especie de cajero automático. O sea, Dios me va a dar y me va a dar, y le estoy buscando y le estoy pidiendo. Pero una vez que se resuelve, una vez que se va el miedo, una vez que se resuelve la situación, entonces tenemos la tendencia terrible también de olvidar ese bienestar, esa relación, ese amor de Dios, y entonces nos desconectamos hasta la próxima crisis. David está diciendo, aquí hay un compromiso de parte del salmista por dos razones. Una, porque él conoce a Dios, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Y en segundo lugar, porque él conoce la vida. Él también sabía que la vida iba a tener momentos de pastos delicados y momentos de valle de sombra y de muerte. Momentos en que los enemigos iban a estar enfrente y no ibas a tener que comer, por decirlo de manera metafórica, y momentos en los que aún frente a los enemigos se te iba a preparar un banquete. Entonces, como él conocía la vida y conocía a Dios, entonces él podía hacer esta declaración de compromiso. Es decir, yo por mi parte me voy a quedar ciertamente en la presencia de Dios o en la casa del Señor por largos días, y en ella voy a morar. Hay una anécdota muy interesante en un evento en que se levanta un actor en una reunión multitudinaria, y este actor recita de una manera exquisita el Salmo 23. Y él recita el Salmo 23, la gente aplaude, y luego viene un anciano que conocían todos por ser una persona que conocía a Dios, que caminaba con Dios, y él recita de memoria el Salmo 23. Pero cuando el anciano lo recitó, la gente comenzó a llorar y comenzó a llorar, y comenzó como un movimiento entre la gente, y alguien se le acerca al actor y le dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué piensa usted que cuando usted recitó de esta manera exquisita el Salmo 23, sí hubo una respuesta, pero una reacción casi que lo esperado, ¿no? por su arte? Pero este señor, que es un desconocido desde el punto de vista artístico, mire lo que ha logrado. Y el actor, de una manera muy humilde, bajó los ojos y le contestó, es que yo conozco el Salmo, este señor conoce al pastor. Wow. Es lo que hace la diferencia en el mundo. Uno puede, hablando de amuletos, de rezos, de buscar en la crisis, uno puede tener esta imagen, esta conexión intelectual, cognitiva, experiencia de terceros, esperanza aún a ver qué me funciona, y tomar a Dios así, o realmente tener un compromiso de caminar con Dios y poder experimentar el bien y la misericordia de Dios todos los días. Todos los días. De nuestra vida. De nuestra vida. Y aquí, ¿cuántos años le quedaban al rey David? Había tomado la decisión de vivirlos para Dios. Sí, cuando lees en Primera de Samuel capítulo 16, creo que es, cuando David es ungido por Samuel como rey, aún estaba reinando Saúl, venían tiempos complicados. Hay una frase que termina el capítulo, que dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios estuvo sobre David. Entonces, a partir de ese momento uno descubre en la vida de David un compromiso continuo con sus defectos, con sus fracasos, con sus virtudes, con sus fallas, con sus momentos más grises y más oscuros. Uno se da cuenta de que había un compromiso de ciertamente yo voy a morar en la presencia del Señor, no importa qué pase, yo voy a estar allí. Y vemos, esto se nos presenta como ejemplo en la Biblia. Por eso se dice de David, era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios. Si dijeras en algunas palabras para desafiar a nuestros oyentes y las personas que hoy nos acompañan, ¿qué recomendarías desde el Salmo 23, con el desafío a una experiencia, más que un conocimiento,
y pensar en los ciclos de la vida, pensar en la poca memoria de las bendiciones de Dios, pensar en los momentos en que se arranca con fuerza y brío y luego otra vez se hacen pausas largas y encontramos esos movimientos oscilantes en la fe, en el compromiso y desde un punto de vista de entornos familiares. Posiblemente hayan familias que se muevan también en esa dinámica. ¿Cómo el Salmo 23 pudiese ser hoy una palabra para desafiarnos a nosotros a una vida de compromiso con Dios? Número uno, que veamos por el Salmo lo que decías al principio, es personal. David dice, mi pastor. Tiene que haber una relación personal con Dios. Y la Biblia nos enseña que esta relación personal con Dios es por medio de Jesucristo. O sea, no es válido de ninguna manera pensar que sin Jesucristo y sin una relación personal de compromiso, yo voy a poder conocer al pastor, a Dios como pastor. Y en segundo lugar es permanecer. Esto lo encontramos otra vez en San Juan 15, cuando Jesús dice, el que permanece en mí, ese puede permanecer, el que está conmigo, el que está unido a mí, Jesús como la vid verdadera, ese no le va a faltar la presencia de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de David. Este salmo, ¿cómo nos desafía? Número uno, a conocer al Señor de manera personal como mi pastor. Número dos, recordar en los momentos difíciles que Él ha estado antes. No vamos al pasado para lamentarnos del pasado. Recordamos el pasado para recordar la bondad de Dios. Y número tres, hacer un compromiso equivalente al compromiso de Dios. El compromiso de Dios es su bondad y su misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. ¿Cuál es el compromiso equivalente? Yo voy a estar contigo, Señor, todos los días de mi vida. Tú vas a ocupar el primer lugar. Esto es en lo individual, esto transforma vidas, transforma familias, porque basta con que uno en la familia sostenga y mantenga la presencia de Dios en la casa, para que la presencia de Dios tan fuerte llegue a atravesar o a transformar o a atraer al resto de los que están en las casas. Entonces, es uno de los salmos más hermosos que hay. De alguna manera es un salmo mesiánico porque te habla del Señor, y por otro lado es un salmo que te habla del hoy, que no importa la situación de crisis o de bienestar que estés pasando, el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo, como dijo Jesús. Amén. Hoy hemos disfrutado este episodio y la riqueza de la palabra y sobre todo Dios en medio de nosotros. Queremos bendecir tu vida y darle gracias a Dios por lo que seguirá haciendo en cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Erika, gracias mil por estar con nosotros. Y ya sabes, tienes una silla aquí reservada para continuar conversando y poder construir de la mano de Dios, nosotros siendo guiados por el Señor, para construir familias fuertes. Que el Señor te bendiga. Muy buenas noches.